Muy buenas a todos a un nuevo capítulo de Social Talks. Estamos aquí de nuevo, como siempre, con mi compañera Lisette, que estaremos aquí hablando hoy sobre esclavos a la dopamina. Lisette. Hola George, es un privilegio como siempre estar acá contigo compartiendo en este programa y pues sí, es un tema súper interesante, de hecho, esclavos de la dopamina, y creo que deberíamos comenzar entonces por definir para los espectadores qué cosa es la dopamina, porque tal vez no todo el mundo sepa, ¿verdad? Sí, porque esclavos todos sabemos lo que significa. Exacto. Lo que queda de esa frase es analizar qué es la dopamina. Este término lo están utilizando mucho los neurocientíficos últimamente. La neurociencia es el estudio del cerebro y cómo funciona el cerebro. ¿Vale? Se está poniendo muy de moda que la sociedad general conozca cómo funciona nuestro cerebro. Porque no sé si te has dado cuenta que ya tenemos mucha información de cómo funcionan nuestros músculos, tenemos mucha información de cómo funciona nuestro corazón, pero hay como un elemento ahí olvidado, como que el cerebro es algo muy complejo y la gente lo hemos dejado de lado, pero la tecnología ha permitido que se pueda estudiar el cerebro y cómo funciona el cerebro ante determinados estímulos y experiencias de la vida, ¿no? Exacto, claro. Es que mientras hablaba recordaba a tu padre, que es médico, que muchas veces nos ha dicho que la salud es integral, o sea, el cerebro y la parte emocional del individuo, la parte espiritual también, por supuesto, forman parte de esa salud de todo el cuerpo, no solo el estudio de nuestros órganos, sino que también el cerebro es un órgano importantísimo porque es el que regula todo lo que Es la hacemos. central, el cerebro es la central de todo nuestro Cuando cuerpo. estamos estresados, cuando estamos ansiosos, eso se refleja inmediatamente en el resto de nuestro cuerpo, en nuestro estómago, en nuestro nivel de cansancio, por ejemplo. Entonces, yo creo que es importante y que es algo muy positivo que neurocientíficos y psicólogos también estén explorando este mundo tan interesante y tan misterioso, tan maravilloso que es nuestro cerebro, de verdad. Es un misterio porque es como descifrar el enigma de nuestra vida. Por ejemplo, imagínate, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Imagínate que tú en medio de la noche a las 3 de la mañana te levantas a comer chocolate a la nevera, ¿no? Te levantas por la noche, abres la nevera y coges chocolate. ¿Quién desea el chocolate? ¿Lo deseas tú o lo desea tu cerebro porque hay algo que le está llevando a consumir azúcar porque se siente mal? Entonces, hay unos grandes misterios del cerebro y se está estudiando hasta qué punto decidimos por nosotros o porque el cerebro nos obliga a tomar ciertas decisiones en nuestra vida, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre cómo funciona la dopamina y en qué casos, si hasta cierto punto podemos dominarlas para que no nos dominen ellas a nosotros, ¿no? Es muy interesante. Yo, de hecho, recientemente descubrí el asunto en conversación contigo cuando comenzaste toda esta investigación del cerebro, de los neurotransmisores, porque es la palabra técnica que define lo que es la dopamina. Claro, la dopamina no es una célula, la dopamina no es una hormona, la dopamina es un neurotransmisor, que es un químico que se utiliza, que el cuerpo utiliza para comunicarse entre neuronas. Es como una electricidad, ¿vale? Pero sin ese químico no se podría hacer la comunicación neuronal de ciertos estímulos. Ya explicaremos un poquito Exacto, más. y entonces no es sencillamente nuestro estómago, nuestro sistema digestivo, porque tenemos hambre, el que nos ordena comer o ingerir determinadas cosas. Todo parte de nuestro cerebro y de una necesidad subyacente, porque nos sentimos mal, por ejemplo, como has dicho, y es por ello que nos volvemos esclavos de determinados hábitos que no siempre son beneficiosos. Y sustancias. Porque precisamente hoy vamos a hablar de qué conexión tiene la dopamina con las adicciones. Las personas muchas veces, y el que estamos en un canal cristiano, muchas veces ha pensado que las adicciones solamente tienen un elemento espiritual. Como que el único papel que juega aquí es el mundo espiritual, el que nos fuerza a tomar decisiones de esclavitud para tener hábitos no saludables. Hasta cierto punto es cierto, pero es incompleto. Exacto. Lo que está incompleto no es que sea mentira. Lo que está incompleto simplemente es que le falta una información muy fundamental para poder ayudarnos en nuestro día a día y la parte práctica de cómo salir de adicciones. Entonces, vamos a explicar cómo funciona el cerebro. Yo te lo voy a explicar como si fuera un chico de 16 años de un instituto, Muy porque bien. no podemos ponernos muy técnicos. Claro, claro, es que tenemos que explicarlo para una audiencia amplia. Una audiencia amplia. Si tú no tienes conocimiento de neurociencia, no tienes por qué tenerlos para entender lo que vamos a hablar ahora. La dopamina es una sustancia que viaja entre neuronas. Las neuronas son
son como una especie de estrellitas, tienen una forma de estrellita, y sin las neuronas no podríamos memorizar experiencias. Vale. Las neuronas nos sirven para poder registrar información de las experiencias de vida que tenemos. ¿Y la dopamina qué es lo que hace? La dopamina dice, yo me voy a agarrar a un recuerdo para que tú este recuerdo lo relaciones con algo positivo, que te causa placer. Entonces la dopamina solamente aparece cuando tienes una experiencia placentera. George, pero hay algo que me llama la atención y que quisiera preguntarte, porque hay diferentes experiencias placenteras, o sea, hay diferentes tipos de experiencias placenteras. Hay experiencias placenteras a largo plazo que nos benefician, pero hay experiencias que nos resultan placenteras que son fatales. Sería el caso de las adicciones. La dopamina, entonces, juega un papel en estas experiencias de placer instantáneo. Instantáneo, exactamente. Porque hay dos neurotransmisores. Está la dopamina y la serotonina. La dopamina es la sustancia que se libera, sobre todo cuando tenemos experiencias de placer momentáneas. ¿Vale? Por ejemplo, si me tiro de paracaídas, por ejemplo, tengo una experiencia muy excitante, hay una subida de dopamina tan grande que muchas personas quedan adictas a los deportes de riesgo, porque es tan alto el placer que ocasiona que el recuerdo queda anclado a la dopamina. Entonces, cada vez que tú veas a alguien saltar en paracaídas o cada vez que tú veas el avión, te vas a acordar de esa experiencia. ¿Y quién te hace recordar esa experiencia? La dopamina. La dopamina es la que te recuerda, quiero un poco más de esto que me diste el otro día. Y supongo entonces que eso ocurrirá también, por ejemplo, con el consumo de drogas, o con el alcohol, con el cigarro. Adicción al sexo, adicción a la pornografía. Todo lo que causa placer en el ser humano es una liberación de dopamina. Y la dopamina no se libera igual en todas las actividades placenteras. Hay determinadas actividades que tienen más dopamina que otras. Por ejemplo, cuando comemos chocolate, tenemos una cantidad de dopamina en el cerebro muy similar a cuando fumamos. El tabaco es muy parecido. He estado leyendo que son niveles bastante elevados, o sea, considerablemente elevados. Sí, el chocolate, por eso mucha gente cuando tiene ansiedad come chocolate, libera dopamina y la dopamina ya te va a recordar siempre que el chocolate es placentero, tienes que repetirlo. La dopamina lo que hace es que te recuerda y te anima a volver a hacer la actividad que te causó placer. Y supongo que esa actividad, o sea, esa sensación de placer, así como llega de forma instantánea o un estímulo instantáneo, pues se va súper rápido también. Entonces tienes que repetir la actividad con mucha frecuencia para conservar ese estado de aparente felicidad. Aparente felicidad. Porque no dura a largo plazo, ¿no? Es decir, tampoco hay que ¿cómo se llama?, demonizar la dopamina. Claro, claro. La dopamina es muy necesaria para mantenernos activos en la vida, porque si no, no haríamos nada. Claro, no es que si no estuviese integrado en nuestro organismo. Si no, no nos gustaría comernos una paella, no nos gustaría irnos a la playa, no nos gustaría hacer cosas. ¿Por qué? Porque la dopamina es buena para tener motivación. De hecho, las personas que tienen depresión, la dopamina baja tanto que la persona no tiene motivación de vivir. Entonces, la dopamina tiene que tener unos niveles correctos. Pero cuando la dopamina empieza a dominarte, ahí viene el título de este capítulo, Esclavos a la dopamina. Porque es como un sobreestímulo encima de lo natural y de lo que es pues, saludable, ¿no? Exacto, son picos de dopamina muy altos. A ver, hay personas que toman drogas, dos personas que toman drogas. Los dos tienen el mismo nivel de dopamina. Pero a lo mejor uno tiene muchas cosas que hacer en el día y no tiene tiempo para estar drogándose todo el día, porque tiene mucha satisfacción, tiene vida familiar muy plena, tiene deporte, pero la otra persona que toma droga y que no tiene ningún tipo de satisfacción en su vida, ¿qué es lo mejor que le puede ocurrir? Volver a esa experiencia. Claro. Entonces es muy importante que dividamos los placeres en diferentes áreas de nuestra vida, porque como nosotros solamente encontremos satisfacción en una sola actividad, ahí tenemos un gran riesgo de caer en una adicción a la dopamina de esa actividad. Es como todo lo que ha sido integrado a nuestro organismo, porque hemos sido diseñados de una forma muy equilibrada y de una forma muy sabia por un creador que ha puesto todos esos integrantes, todos esos componentes en nuestro organismo, pero como todo,
el abuso y el mal uso de lo bueno puede convertirse en negativo. Por ejemplo, el fuego puede calentarnos, pero puede quemar. Es el clásico ejemplo. Y cuando cocinas, si lo cocinas al punto, te va a quedar bien. Te pasas, se te quema la comida. Exacto. Pues la dopamina es igual. Tiene que estar en unos niveles óptimos. La esclavitud viene cuando la dopamina, siempre que te recuerda esa actividad, tú no tienes la fuerza para decirle que no. Ahí esa es la esclavitud. Hay esa falta de Cuando, voluntad. claro, te dice, por ejemplo, come chocolate. A lo mejor tú estás a dieta y estás intentando bajar de peso porque es saludable para ti, pero te dice, no, agarra ese chocolate, que eso es un placer muy grande. Y no puedes evitarlo. Cuando tú no puedes evitarlo, ahí quiere decir que la dopamina domina tu vida. Ahora, en esta lucha de bien y de mal, hay otro neurotransmisor que has mencionado, George, la serotonina. Sí. ¿Cuál sería en oposición digamos, al sobreestímulo de la dopamina? Sí. ¿Cuál sería esa parte de contrarrestar que trabaja la serotonina? Vale. Cuando una persona no puede evitar decirle no a la dopamina, quiere decir que no le puede decir que no a las actividades de placer inmediato. Necesitas compensarlo con placer a largo plazo. Vale. ¿Cuáles son las actividades que son a largo plazo? Cuando tú haces deporte, tú haces una actividad y después del deporte es cuando te vas a sentir bien. No es dándole un botón. Claro. Como por ejemplo las redes sociales que causan mucha dopamina, ¿no? Es como necesita estudiar, por ejemplo, cuando tú estudias un curso de 3 meses y tienes un título después, esa satisfacción que te ha dado, que has cumplido una meta, libera serotonina, que es también un neurotransmisor, pero se ancla a los recuerdos de satisfacción permanente. No son instantáneos. O sea, de esas satisfacciones y de esos estímulos que desarrollamos con el tiempo, con esfuerzo, con disciplina, logros que nos toman un determinado periodo y un determinado esfuerzo, que no vienen así. No viene así. Y es por eso que las personas que están adictas a las drogas no tienen metas, porque se ha descompensado la sustancia que les hace querer tener metas a largo plazo. Qué interesante. Claro. Increíble, es verdad que nunca lo había asociado. Qué interesante ese dato. Van perdiendo el interés, el cerebro va perdiendo interés en todo tipo de actividades que cause placer a largo plazo, porque está sustituido e invadido por una sustancia que le obliga a hacer cosas a corto plazo. Las personas que tienen adicción a la pornografía, por ejemplo, son personas que no son tan capaces de llevar a cabo una relación más permanente y más estable con una persona cuya sexualidad se va desarrollando a lo largo del tiempo. Claro. No, ellos quieren un vídeo y termina y ya acaba, ¿no? Y ojo, estamos en este programa, Social Talks, no para criticar o para tocar un tema específico solamente desde el ángulo del problema, sino para ofrecerte una solución, para ofrecerte experiencias de vida que te brinden ayuda y que te ayuden precisamente a salir de esa dificultad en la que puedes estar, porque nosotros también hemos sido adictos, de cierta forma, a determinados estímulos instantáneos. Creo que todos en la vida lo hemos sido, George, y la clave está en saber cuándo decir, vamos a parar y vamos a retornar a esos placeres a largo plazo que no solo nos aportan logros en la vida, sino que también una satisfacción permanente. Y bueno, hasta aquí yo creo que deberíamos resumir qué es lo que hemos hablado para si algún espectador se nos está uniendo ahora. Estamos hablando del tema de esclavos a la dopamina. A la dopamina. Que habíamos dicho, habías explicado que la dopamina es un neurotransmisor, Sí. Es un químico que trabaja en nuestro comunica cerebro. a las neuronas. Se traslada entre neuronas, claro, y que además está asociado a los estímulos instantáneos. A esas cosas que deseamos y que nos hacen sentir mejor, pero que tenemos que repetirlas una y otra vez para mantener ese estado de plenitud. Y ahora que lo has dicho, me he acordado de un detalle muy importante. La dopamina sube muy rápido, pero baja muy rápido. Pero baja muy rápido, claro. Y al bajar tan rápido, sientes una insatisfacción muy grande en muy poco tiempo. Pero la serotonina, como tiene que ver con algo a largo plazo, es como una ola que sube lentamente y baja lentamente. Pero lo que sube rápido, baja rápido. Entonces, por eso las personas, para mantener una adicción, tienes que estar constantemente metiendo chupitos de alcohol, constantemente rayas de cocaína, constantemente vídeos pornográficos, porque necesitas mantener la ola arriba, pero se viene abajo muy pronto. Entonces, cuando la dopamina baja, causa una especie de mini depresión. Es una sensación de tristeza y de insatisfacción y de vacío,
Por eso muchas personas, por ejemplo, las actividades sexuales, la sexualidad en general, cuando una persona tiene un acto sexual y llega al orgasmo, ¿vale? Por ejemplo, da una caída, la dopamina sube muy rápido, pero después cae muy rápido. Y es por eso que muchas personas, cuando tienen una actividad sexual y se sienten culpables porque no ha sido dentro de un orden, dentro de una relación estable, se sienten culpables después porque la dopamina baja y se sienten con esos remordimientos, esa sensación de vacío. Pero la serotonina, que es una sexualidad saludable, que es cuando tú tienes una proyección de vida con una persona, son placeres que van creciendo y se van manteniendo en el tiempo. La serotonina se libera también en una relación estable. Y te quiero decir una cosa muy importante. ¿Sabías que cuando se miente y se critica, la dopamina sube a un nivel muy alto? Increíble, no lo sabía. Búscalo en internet. Qué dato tan interesante, ¿no? La dopamina se dispara cuando mentimos y se dispara cuando criticamos. Entonces, hasta aquí, George, sabemos que la dopamina, como has dicho, no es que sea negativa, sino que el exceso de estímulo es lo que hace que se dispare a niveles que no son saludables y que no son normales para nosotros. En cambio, la serotonina, que es el segundo neurotransmisor, que es como el que contrarresta, el que compensa, el compensatorio, se activa a través de placeres a largo plazo y a través de metas. En metas, exactamente. Y eso me hace pensar en algo que también hemos conversado antes de estar en el programa, y me venía a la mente lo que es el componente espiritual de este asunto. O sea, lo evidenciamos a nivel físico, pero es como una lucha entre las cosas que están dentro de un orden, como decías, y las cosas que están fuera de orden. Creo que nuestra mente, o que el ser humano es consistente en lo que considera como bueno y como malo, en lo que sabemos que nos hace daño y en lo que sabemos que nos produce un bien a nuestra vida. Hablabas de las relaciones fuera de orden y de las relaciones dentro de un orden. ¿Qué papel juega ese diseño especial que Dios ha puesto en nosotros, en el que distinguimos el bien y el mal, con este asunto que estamos hablando de ser esclavos de un químico que libera nuestro cerebro y de salir de ese ciclo? De ser libres y de entonces recurrir a las actividades que nos hacen bien. Por empezar, la meditación y la oración tiene un gran disparo de serotonina. Increíble. Fíjate tú, los principios espirituales que la Biblia indica como rutinas saludables espirituales liberan, y está comprobado científicamente, y Nazaret Castellanos, que es una excelente neurocientífica, ha indicado en uno de sus libros, que ahora mismo no me acuerdo el nombre y no quiero fallar, El espejo del cerebro o algo así se llama, ella dice que han investigado con electrodos la mente de las personas que meditan y tienen una gran relajación y tienen esa evolución, no es de dopamina, es de serotonina. Por tanto, estabiliza, y la serotonina estabiliza las emociones de las personas. Por eso las personas que meditan y oran son personas más calmadas. ¿Has visto que las personas que meditan y oran mucho son muy estables emocionalmente? Es como que mantienen un nivel de paz independientemente de las situaciones de la vida, mantienen la calma y así pueden decidir mejor. Pero qué contradictorio, ¿no? Que, bueno, en nuestra experiencia personal pudiésemos decir cuánto nos cuesta recurrir a la oración y a la meditación en la palabra del Señor, a ese tiempo de comunión con el Señor, porque es como lo que decía el apóstol Pablo en la Biblia, lo que no queremos hacer, eso hacemos, y lo que queremos hacer espiritualmente, que sabemos que nos hace bien, nos cuesta, pero infinitamente. Porque date cuenta, la dopamina te fuerza a hacer algo, la serotonina siempre te pide permiso. La serotonina nunca va a aparecer hasta que tú lleves a cabo esa acción, pero la dopamina te va a obligar a llevar la acción. Entonces hay que saber distinguir y reconocer cómo funciona el cerebro, porque de esa forma podemos nosotros contrarrestar un poco nuestros excesos. Por ejemplo, leer un libro. Leer un libro tiene una liberación de serotonina muy importante porque vas completando páginas todos los días. Y cuando tú has hecho tu lectura del día de tus 10 páginas de tu libro, sientes una sensación de he completado algo saludable, algo mental, y algo que me he propuesto, que no todo el mundo tiene el lujo de poder leer 10 páginas, una sensación de sentimiento de que estás completo o completa.
No sé si te ha pasado cuando has hecho ejercicio que dices, he cumplido mi propósito del día. Sin embargo, me siento culpable, por ejemplo, cuando abandono mis rutinas o cuando abandono mis responsabilidades por alguna actividad que sí que me causa un placer instantáneo y luego me siento culpable. O sea, en el momento, tal vez estar en el móvil me ha causado muchísima alegría porque estoy en comunicación con los míos o porque estoy viendo vídeos interesantes, pero después me doy cuenta, he perdido un tiempo precioso de hacer algo que tal vez a largo plazo me hubiese producido Una más satisfacción. satisfacción. Entonces yo creo que es clave esto de no volvernos esclavos de nuestros propios deseos y yo creo que la clave está precisamente en desarrollar lo que la Biblia llama el dominio propio. O sea, no estamos llamados a ser esclavos. Yo creo que el Señor, Dios, que nos ha diseñado, nos ha llamado a ser libres, pero sí que toma un esfuerzo de nuestra parte. Y esa libertad es espiritual, pero ahora estamos viendo que lo que hacemos con el cuerpo Influye. afecta a nuestro cerebro y lo que nuestro cerebro está pasando Afecta a nuestro afecta cuerpo. a nuestro espíritu. Claro. Todo está completado. Cuerpo, mente y espíritu están íntimamente interconectados. Forman parte de nuestro ser. Es un bloque, es un bloque. Y mucha gente dice, no, es que la parte espiritual es más importante. Solamente ora y todo va a ir bien. Ora o atención. Pero Dios también ha puesto profesionales del mundo de la salud, de la investigación, para darnos luz y confirmarnos que su palabra, hay muchos datos que a mí me apasiona. En la Biblia hay muchos secretos de la neurociencia. Sí, es cierto. De rutinas saludables, ¿no? De comer sano, de descansar bien. La Biblia anima a descansar bien y todo esto son consejos de salud que están codificados dentro de la Biblia, que nos va a venir muy bien. Puede ser que a nuestros espectadores les pase lo que también nos ha pasado a nosotros, que muchas veces no hemos sabido por qué no somos capaces de liberarnos de una determinada actitud o de una determinada rutina. Pero queremos deciros que sí que hay esperanza y que sí podemos ser libres y no esclavos de nuestro cerebro, de nuestra dopamina, de lo que dictan los químicos. Tomar control. Todo lo que hay ahí ha sido puesto por el diseñador para que sea utilizado en niveles sanos y en niveles que nos aporten una satisfacción duradera y real. Pero tenemos que ir una vez más al manual de instrucciones del que hablábamos en otros programas, porque hemos sido diseñados y tenemos muchísimo potencial, pero tenemos que saber cómo utilizarlo. Y también toma un esfuerzo, las cosas no pasan como por arte de magia. Tenemos que tomar una decisión, porque es lo que decías, como la serotonina nos pide permiso para aportarnos ese placer a largo plazo, pues también Dios nos pide permiso y nos pide un esfuerzo de nuestra parte y que demos un paso para entonces el poder hacer su obra y que podamos pues no ser esclavos sino libres y finalmente lograr hacer eso que queremos y no eso que no queremos. Claro, no, y además que yo, si tuviera que comparar dopamina con serotonina, diría que la serotonina es esa libertad que Dios da a las personas. Es decir, tú primero decides lo que quieres hacer y después vas a recibir la recompensa. Es cierto. Pero la otra, ¿qué es la otra? Te doy la recompensa, pero después te hago caer. Entonces, es como una trampa que hay que conocer cómo funciona nuestro cuerpo para poder defendernos ante este tipo de excesos. Y te voy a decir una cosa, un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Yo fumaba, y tú lo sabes, que yo fumaba, y yo empecé a fumar en una situación de mi vida en la que trabajaba en el aeropuerto, y fíjate tú cómo empezó todo. En el aeropuerto no te dejaban descansar, yo estaba mucho tiempo de pie, no te dejaban descansar y sentarte 10 minutos si no fumabas. Tenías que fumar para darte permiso para salir a la calle y fumar y sentarte 10 minutos. Entonces me di cuenta que todos mis amigos descansaban menos yo, que no fumaba. Entonces yo dije, yo también quiero descansar 10 minutos. Claro. Entonces me compré un paquete de cigarros, encendí uno y les dije que yo fumaba para poder descansar. Y al final, encendiendo un cigarro para poder descansar todas mis jornadas laborales, pues adquiriste me enganché al cigarro por una tontería. Después me costó mucho dejarlo, pero leyendo sobre todo esto de la dopamina y la serotonina me ayudó. ¿Y sabes qué? La mejor forma de sanar una adicción es llenando tu vida de actividades que te causen placer diferentes a la adicción. Eso es muy importante. Recuerdo también que me contabas que cuando comenzaste a escribir tu libro y empezaste a estudiar estos temas, ya tenías una motivación superior
que te llevó también de cierta forma a separarte de este hábito. O sea, Porque llenaste tenía tu vida de serotonina. De serotonina, de estímulos positivos, de logros, de metas a largo plazo que te han traído muchísima satisfacción y que son regalos del Señor a tu vida. Y por eso las personas que caen en adicciones muchas veces les ocurre cuando no saben qué hacer con su vida. Están perdidas, no tienen satisfacción en nada de lo que hacen, ni en su trabajo, ni tienen motivación para levantarse por las mañanas, y lo único que están buscando ¿qué es? Algo que les genere satisfacción, y a ser posible, lo más rápido posible. Por eso la gente que no encuentra sentido a su vida cae en obesidad también, porque empiezan a encontrar satisfacción en la comida, satisfacción en el alcohol, en las fiestas. Entonces, creo que lo importante aquí, Lisette, es qué importante es encontrar el propósito por el cual hemos sido creados. Así es. Si encontramos el propósito del cual hemos sido creados y tenemos claro para qué hemos sido creados, creo que las distracciones de nuestra mente que intentan llevarnos a la esclavitud del placer no van a tener tanta fuerza como cuando tú tienes las cosas claras. E incluso cuando enfrentas dificultades en tu vida, cuando no estás satisfecho con un área o con algo que estás haciendo, puedes compensarlo buscando otras actividades que sí que te brinden. Por ejemplo, si no tienes satisfacción o estás pasando por una situación compleja en tu trabajo, en tu centro de estudios, definitivamente hay otras cosas que te pueden ayudar a encontrar esa satisfacción que no estás encontrando en un lugar. Porque lamentablemente, producto del pecado y de que vivimos en una naturaleza que no es perfecta como debía haber sido, pues sí que enfrentamos dificultades y lo que es bueno para nosotros, lamentablemente, es lo que más difícil nos resulta hacer. Como dice también la Biblia, que el camino es estrecho. Es estrecho y angosto el que lleva a la vida. Pero la satisfacción que tenemos después de pasar por ese camino estrecho no tiene es comparación, muy grande. no tiene comparación. ¿Y la dopamina qué es? Brazos abiertos, ven aquí, estoy dispuesto a que vengas aquí y darte todos los placeres de la vida. Y además los placeres es lo que más hay en el mundo, ¿no? Es cierto. Pero lo que menos hay es personas que dicen, no es momento de placer, es momento de hacer lo que tengo que hacer en este mundo, que es la voluntad que Dios tiene para mí. Y lamentablemente, no es que querramos utilizar frases clichés, pero esos placeres instantáneos nos cobran después. Exactamente. Es traicionero, ¿no? Como Así que es. te lo regalo, pero no es del todo gratis. Exacto. Bueno, George, ha sido un programa, como siempre, súper interesante, súper ameno. Creo que nunca había visto esta perspectiva de la dopamina y la serotonina tan bien integrada al ámbito espiritual y cómo Dios ha integrado todos estos mecanismos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, de forma que funcionen bien y nos brinden satisfacción. Pues nada, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Os esperamos en un capítulo más. Gracias.